Amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es miércoles 20 de julio del 2022, Dios le bendiga por estar con nosotros en torno a su palabra. Saludamos a nuestros hermanos, hermanas que nos ven desde el interior de la República, aquellos que nos acompañan allá en Estados Unidos, Dios les bendiga ya en San Luis, Missouri y en otras partes de la Unión Americana. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan también en el sur de verdad del continente, a nuestros hermanos colombianos que nos ven en el amor del Señor, Dios les bendiga. Más allá hasta el sur, verdad, allá en Argentina también la bendición del Señor esté con ustedes. Gracias por acompañarnos. No sé qué hora sean por donde usted esté, pero a la hora que usted lo vea esto, el Señor le bendiga. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Muy bendecidos, gracias al Señor. Y estamos estudiando un tema extraordinario. Si usted no se ha retrasado un poquito por la razón que sea, ¿verdad? Pues acompáñenos, estamos estudiando nuestro curso Fundamentos de la Fe y estamos en la lección 11. Y estamos estudiando un tema que es fundamental para todos aquellos que dicen ser cristianos, un tema que nos recuerda acerca de compartir nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Y te voy a pedir que me acompañes al texto de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Cuando lo tengas, me aguantas ahí. En lo que compartimos rápidamente nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan, ¿verdad? Recuerde que usted puede ver nuestras clases a través de las diferentes plataformas que nosotros trabajamos, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando nuestras clases a través de Facebook Live, que usted lo está viendo en vivo, ¿verdad? A través de YouTube, lo puede ver en nuestras listas de reproducción también. Suscríbase, ¿verdad? También usted puede escucharlo, ¿verdad? En audio a través de SoundCloud y de Spotify. Y todos los demás materiales que ahí tenemos y que ahí disponemos están para usted, para que usted los vea y los escuche en el amor del Señor. Acompáñenos porque es maravilloso, ¿verdad? Estar unidos en la palabra del Señor. Estamos compartiendo a través de Facebook, en nuestra página oficial, Ministerios Voz que Clama, en nuestro grupo público, Ministerios Voz que Clama América Latina, en el perfil personal de su servidor, de Daniel Puga, ahí lo puede ver, ¿verdad? También. Y lo estamos compartiendo también a través de nuestros grupos de WhatsApp, ¿verdad? De Fundamentos de la Fe, a nuestros hermanos que también están en WhatsApp con nosotros, allá en las fronteras, ¿verdad? Y lo estamos compartiendo también con nuestros grupos generales, ¿verdad? De Fundamentos de la Fe, ¿verdad? Entonces, pues ya estamos listos. Dijimos nosotros que vamos a estar en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y le vamos a dar lectura todos juntos, ¿les parece? Dice así el texto: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a leer también el versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos este estudio, esta clase. Gracias por mis hermanos aquí reunidos. Oramos por mis hermanos ausentes. Oramos, Señor, por aquellos que vienen en camino. Te rogamos, Señor, por aquellos que ven, que comparten, que reproducen. Señor, rogamos que tu palabra, Señor, sea vista, escuchada, Señor, y tú seas reconocido, Señor. Nosotros, Señor, que seamos ocultos e invisibles, pero que tú, Señor, seas visto y reconocido. Muéstranos, Señor, el poder tuyo, Señor, el poder de Dios para salvación a través del único mensaje que nos has dejado para ello, que está en el evangelio. Muéstranos, Señor, esto. Quédate con nosotros, Señor, y te damos gloria en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y en su nombre podemos decir amén.
Creo que ya te había contado esta anécdota o esta historia en una antigua congregación en Inglaterra. En la entrada había un letrero en la parte delantera. No sé si usted recordará, ¿verdad? Antes tenían esta cuestión las iglesias que ponían pues ahí en el pórtico, ¿verdad? O en su fachada ponían su nombre, ¿verdad? Iglesia tal, ¿no? Y esta congregación tenía en su puerta, en su fachada, una declaración que decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Esta declaración es muy importante porque es una declaración tomada del texto paulino de primera carta a los Corintios, que él habla del énfasis de la predicación de Cristo crucificado. Y bueno, como suele suceder cuando uno deja las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando usted tiene un jardín? ¿Alguno de ustedes tiene jardín, un pedacito de jardín o una plantita, algo por ahí, ¿verdad? Si uno la descuida, si uno no la poda, ¿qué pasa? Crece mucho, ¿verdad? Por ejemplo, con la mala hierba, ¿verdad? Pues crece mucho, ¿verdad? Y puede, pues, obviamente afectar a la propiedad. ¿Y qué es lo que pasó con la hierba? La hierba mala, pues, creció poco a poco, ¿verdad? Fue tal el descuido que empezó a cubrir este letrero, esta declaración. Y con un poquito de tiempo, ¿verdad? Después, lo que se leía ahí nada más decía: nosotros predicamos a Cristo. Todavía hasta ahí podríamos decir que no había ningún problema, ¿no? Pero la hierba sigue creciendo, el tiempo sigue pasando y la hierba después de un rato nada más podía permitir que se leyera: nosotros predicamos. Y la iglesia, evidentemente, fue tal el descuido. Imagínate qué descuido tenía que haber, que dejaron que esa hierba fuera cubriendo poco a poco, ¿verdad? Esta declaración, al punto de que un día esta iglesia abandonada solamente decía: nosotros. Y eso es lo que está pasando con la iglesia en nuestro tiempo. Eso es lo que está pasando con el cuerpo de Cristo, que descuida lo importante. Nosotros como iglesia predicamos a Cristo crucificado. No tenemos otro mensaje. No tenemos otro mensaje. Si tú quieres un mensaje de prosperidad, aquí no es. Si tú quieres un mensaje de señales, de cosas raras, aquí no es. Los corintios eso querían. Querían show, querían música, querían algo más. El evangelio les parecía poca cosa. ¿No les pasa a ustedes cuando cocinan, verdad? Que ustedes cocinan. Oye, ¿vas a querer cenar? ¿Qué hay? No, pues hay esto. Ay, ¿no hay algo más? ¿No te pasa? ¿Verdad? Sí. Que dices, pues, ¿qué no es suficiente? Y a veces nosotros, mis amados, pensamos que el evangelio no es suficiente. Vamos a la iglesia, escuchamos el sermón, escuchamos la adoración y ay, ¿solamente hay eso? Nos parece que no es suficiente. Y estamos permitiendo que la mala hierba crezca, ¿verdad? Y la iglesia que antes predicaba a Cristo crucificado, a veces nada más predica a Cristo. Y a veces no, ya no predica a Cristo, ya nada más se predica. Y a veces solamente se trata todo de nosotros. Acompáñame por favor al texto de 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y este texto nos va a recordar algo muy importante de lo que vamos a ver el día de hoy. Estamos estudiando acerca del evangelismo y el creyente. Usted que nos está acompañando en la distancia, donde quiera que usted esté, estamos estudiando acerca del evangelismo, ¿verdad? Y hoy vamos a ir a un tema importantísimo acerca del evangelio como el poder de Dios.
Primera a los Corintios capítulo 2 versículos del 1 al 5 dice lo siguiente. Así que hermanos, dice Pablo, ¿ya está ahí conmigo? Así que hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui, dice Pablo, ¿cómo no fue? Con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera a los Corintios 2, del 1 al 5. Y estuve entre vosotros, dice Pablo, con debilidad, con mucho temor y temblor, pues ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras, ¿qué dice? Persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Con qué propósito? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pablo literalmente está diciendo que cuando se determinó a presentarse con los corintios, porque esta carta fue dirigida a los corintios, cuando Pablo se presentó con ellos, déjame decirte que la comunidad corintia era como una iglesia de muchas de nuestras congregaciones de nuestros tiempos, una iglesia sumamente desordenada, carnal, que decía ser cristiana, pero que tenía muchos problemas de rivalidades, de divisiones, de contiendas, que había competición de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿verdad? Que andaban diciendo, oye, yo tengo este don y yo soy mejor que tú, y andaban rivalizando acerca de los dones. Había un desorden carismático ahí, había inmoralidad en esa congregación, muchas cosas que todavía el día de hoy suceden en medio de la iglesia, pero sobre todo una de las cosas que más afectaba, y el primer tema que Pablo va a cubrir en esta carta es la suficiencia del evangelio. Corinto era una ciudad griega muy sofisticada que se dejaba apantallar por las personas muy cultas, por las personas que sabían mucho, por las personas que hablaban con elocuencia, ¿verdad? Se dejaban impresionar por estas cosas humanas, ¿verdad? Por eso dice que cuando él fue para anunciarles el testimonio de Dios, ¿qué es lo que dice Pablo? Yo no fui con excelencia de palabras, no fui con excelencia de sabiduría, no fui a demostrar lo bonito que hablo ni lo que sé. ¿Qué dice Pablo? Me propuse. Pablo se determinó a sí mismo a rendir su propio orgullo, porque recuerde que Pablo antes que todo era un judío y era un judío fariseo. Es decir, que era un hombre que tenía todo un trasfondo de legalismo, de religiosidad. Era un hombre que sabía mucho. ¿Me explico? Y él dice que se propuso, dijo, ya, no voy a ponerle algo más, ¿verdad? Se propuso no saber entre ellos, que dice, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Se determinó a no predicar otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Predicó a Cristo y la cruz de Cristo. Por eso cuando tú y yo vamos a la congregación, cuando tú y yo escuchamos una predicación o un estudio bíblico, los temas son muy variados, la Biblia es muy rica, pero en esencia el mensaje fundamental que debemos nosotros predicar es el mensaje de Cristo y este crucificado. Pablo dice que incluso ni siquiera fue y no se presentó con mucha fuerza, con mucho brío. Dice Pablo que estaba, ¿qué? En debilidad, con temor y temblor. ¿No te has sentido así cuando hablas de Cristo a veces? Que tú mismo reconoces que
¿Qué es lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? De que a veces no hablamos o no compartimos del Evangelio porque, ay, no, es que no sé cómo responder esto, ¿verdad? O lo que pasa también, ¿no? Que tú y yo, pues somos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Pecas, ¿verdad? Y te dicen, ¿cómo tú me vienes a enseñar si tú eres así? ¿Verdad? Ah, ya te crees tú muy santo, pero tú eres así, 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 así. Primero corrígete y luego vienes y me enseñas. Y sopas, ¿verdad? Como que eso nos humilla, ¿verdad? Y está bien. Está bien que reconozcas que tú también eres un pecador, que cuando tú predicas el evangelio a otra persona, no está hablándole una autoridad religiosa. Yo no vengo a decirte, oye, yo soy mejor persona que usted. No, soy un pecador también. Me encanta porque Pablo dice que se presentó con debilidad. Se presentó con temor. Se presentó con temblor. ¿Te imaginas a Pablo temblando? ¿Te imaginas a Pablo débil? No, nosotros casi siempre vemos a Pablo como, el león de Dios, ¿no? O sea, siervazo así incansable, infatigable, ¿no? Valiente, coherente, erudito, ¿no? Pero Pablo dice que estaba, ¿qué? Débil y con temor y temblor. ¿Por qué? Porque había sido humillado en su orgullo. Antes de llegar a Corinto, él había estado en Atenas, dice Hechos capítulo 17. Había estado en Atenas, se había predicado a los filósofos de Atenas. ¿Y sabes cuántos se habían convertido? ¿Sabes a cuántos se rieron de él? Se rieron de él, literalmente le dijeron, ah, sí, ajá, Pablo, luego platicamos. No le creyeron. Cuando él fue a predicar a Atenas, se burlaron de él cuando él empezó a hablar de la resurrección y solamente 2 personas se acercaron. Entonces imagínate cuál fue la experiencia de Pablo, que cuando llegó a Corinto y sabía que era una sociedad muy difícil, una iglesia muy difícil, imagínate tú que vas a ir a predicar en un lugar que sabes que es muy difícil. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te preparas para hablar de Cristo? Yo quiero que tú reflexiones en esto, porque yo sé que tú tienes en tu corazón a personas a las cuales le quieres hablar de Cristo, pero no te atreves. No te atreves porque te sientes indigno. No te atreves porque piensas que no sabes. No te atreves porque quizás te sientes como Pablo, débil, en temblor. No sé qué decir. Me van a tratar mal. No sabes qué vas a enfrentar. ¿Qué experimentamos nosotros cuando sabemos que vamos a recibir choque? ¿Qué pasa? Tener esa valentía, ¿no? Para hablarle a la persona, pero siempre estudiando. Claro, pero si ustedes se dan cuenta, Pablo no fue aquí diciéndoles, voy a preparar mejor mis sermones. Pablo, exactamente. Este es un elemento muy importante que quiero que tú y yo abracemos a la hora de compartir el Evangelio. El poder para compartir la palabra no está en ti. Tú puedes pasarte años preparándote. Tú puedes haber leído toda la Biblia. Me explico, pero recuerda que al final el poder para predicar a Cristo está en Cristo mismo. El poder no está en el mensajero, no está en el sembrador, sino en la semilla. ¿Me explico? Entonces es muy importante que tú y yo reflexionemos acerca de esto, porque Pablo renunció a confiar en sí mismo. Cuando tú predicas confiando en ti mismo, vas a fracasar. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Cuando tú vas a predicar diciendo, ya me la sé, es cuando, te la voltean y terminas, pero bien humillado. Y a veces cuando más débil estás, cuando te pones más en las manos del Señor, es cuando Dios más te usa. Eso no quiere decir que no estudies, eso no quiere decir que no te prepares, eso no quiere decir que no ores, al contrario. Sí me estoy explicando, pero el punto aquí es que dejes de confiar en lo que sabes, dejes de confiar en lo que has experimentado y confíes plenamente en el poder del Evangelio. Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que no tenemos por qué defender el Evangelio.
El evangelio se defiende solo. Spurgeon decía que el evangelio es como un león en una jaula. ¿Tú necesitas defender a un león? No. ¿Por qué? Porque él se defiende. Pues sí, ¿verdad? Nada más hay que ¿qué? Sacarlo de la jaula. Ábrele la jaula, solito se defiende. Eso es lo que pasa cuando tú y yo predicamos el evangelio. Tú no necesitas ser muy inteligente, no necesitas ser muy hábil. Oye, yo no tengo la habilidad, yo no sé hablar muy bien, yo no sé orar muy bien, yo no conozco muchas cosas, yo no sé, pero yo comparto el evangelio. El poder no está en ti ni en mí, el poder está en el evangelio, en la buena noticia. El poder está en Cristo y en Él crucificado. Ese es un mensaje muy potente. Cuando más débil te sientas a la hora de compartir el evangelio, recuerda que a Pablo también le temblaron ¿qué? Sus rodillitas, ¿verdad? ¿Sabes cuándo tú y yo, y fíjate lo que te voy a decir, los cristianos, aunque sean predicadores, aunque sean conferencistas, cuando empezamos a estar muy seguros de lo que predicamos, es cuando fracasamos más. Cuando tú estás más seguro de ti mismo es cuando más tropiezas. Pero cuando dependes más de Dios y cuando confías en el poder del evangelio es cuando Dios hace cosas que no pensabas que Él pudiera hacer. Sí. Ahí entra, por ejemplo, el yo puedo, pero o sea, hace un lado el poder del Señor y nunca va a poder porque pues, Él lo hace de sus propias fuerzas. De su carne. Uh-huh. Entonces ahí ya nosotros lo que estamos aprendiendo es que sabemos que el poder de Dios es grande y es poderoso y el Espíritu Santo siempre está con nosotros para fortalecernos y es el que convence, ¿no? Exactamente. O sea, dime una sola vez, por favor. O sea, yo nada más quiero que levantes tu mano así muy discretamente. ¿Le has hablado a alguien de Dios? Sí. ¿Le has hablado a alguien de Cristo? ¿Has invitado a alguien a la iglesia a escuchar un estudio, a oración? ¿Le has compartido el evangelio a alguien? A tu manera. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora, déjame decirte una cosa. El hecho de que hayas hecho eso ya es un éxito. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y quizás yo estoy seguro de que cuando lo hiciste, las cosas no salieron como tú esperabas. O sea, quizás no te escucharon, quizás te repelaron, te alegaron, se burlaron de ti, te ignoraron, lo que sea. Pero o sea, a nuestros ojos humanos, pues dices, pues no hice nada, ¿no? Pues, ay, no se convirtió, ¿no? ¿No? Y te deprimes, ¿no? Dices, ay, bueno. Y te sientes como ay, no sé predicar, ay, no sé evangelizar, ¿no? Te sientes mal, ¿no? Se siente feo, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, las mejores, y fíjate lo que te voy a decir, Franz. Las mejores predicaciones que Dios me ha permitido ministrar han sido predicaciones en las cuales he trabajado menos. O sea, no quiere decir que no debo trabajar, ¿no? O sea, yo preparo mis temas, preparo mis cosas, pero hay veces en las cuales el Señor fluye de una manera en la cual yo estando quizás más cansado, más afligido, más agobiado, más débil, y yo simplemente pues hablo de Cristo y ha habido ministración. Pero también te voy a ser honesto, ha habido ocasiones en las que por mucho que me preparo, la gente se duerme. Se duermen, se aburren, se salen. ¿Me explico? No sé si me estoy dando a entender. Sí. Eso no quiere decir, insisto, no prepares, no leas, no estudies, no leas la Biblia. No, simplemente el punto aquí es, cuando tú predicas, a veces te sientes bien débil, bien incompetente, bien ignorante. Todos. El pastor que te diga que es el más buenazo en compartir el evangelio es un mentiroso
de primera línea. Todos. Por más experiencia que tengas, siempre a la hora de compartir el evangelio, sientes que eres el peor de todos. ¿Por qué? Y eso está bien. Porque es ahí cuando Dios obra. Es ahí cuando tú dices, Señor, yo solamente llevo el mensaje, tú haz la obra. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Esto es muy importante porque eso fue lo que experimentó Pablo. Sí, él mismo lo reconoce. Él dice, yo nada más quiero que te imagines, Pablo era pastor, Pablo era un misionero, un evangelista, o sea, era un hombre muy capacitado y fue humillado, se rieron de él. Y luego dices, voy a enfrentarme a una congregación que es bien difícil. Imagínate cómo estaba Pablo. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les digo? ¿Cómo voy a resolver esto? Por eso Pablo dice, ¿qué les voy a predicar? A ver, me aviento una serie de estudio, ¿qué libro vamos a exponer? ¿Les damos fundamentos de la fe? ¿O qué libro? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un concierto? ¿Hacemos tardeadas para los jóvenes? ¿Hacemos congresos de mujeres? ¿Hacemos noche de milagros? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que...? No. ¿Qué hizo de todo eso Pablo? Nada. De eso que te estoy diciendo, ¿qué hizo Pablo? Nada. ¿Qué hizo solamente Pablo? Predicar el evangelio de Cristo crucificado. Creo que la iglesia de Corinto, que estaba acostumbrada a mucho relajo, ¿cómo crees que recibió eso? Una iglesia que estaba acostumbrada a congresos, conciertos, eventos, a todo un movimiento carismático muy fuerte. ¿Cómo crees que se sintió cuando llegó Pablo a decir, nada más vamos a tener tiempo en la palabra? ¿Cómo crees que se sintió? Como de, ay, ya llegó el pastor aburrido, ¿no? Ay, ya llegó don amargado, ¿no? ¿No te pasa a veces? Porque así somos tú y yo. Sí. Invítalos a un culto de oración. Ni los grillos se aparecen. Invítalos a un estudio bíblico. Sin ofender, ¿eh? Invítalos a un estudio bíblico. Ay, no. Pero invítalos a una noche de milagros. Invítalos a... Van a orar por tu carro. Vamos a orar por las casas. Mira. Así. Así. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Por qué? Porque esto se nos hace, ¿qué? Poca cosa. Aburrido. Porque queremos, ¿qué? Algo más. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ese es el punto en el cual tú debes de ser perfectamente consciente de que el mundo no quiere nuestro mensaje. Es como tus niños, como tus nietos. Si tú les dieras a escoger a tus nietos entre comer su carnita, sus verduras y agüita, y les pusieras a escoger entre comer pizza, helado, Coca-Cola, otra guzguería, papitas con salsa, ¿qué más comen los chamacos? ¿Qué comen tus nietos? Chetos, ¿verdad? Que se pueden, pero atascar hasta más no poder, ¿verdad? Pero tú sabes que ese alimento, ¿qué? Les va a hacer daño. Les va a hacer daño, no es bueno, no es alimento, ¿verdad? ¿Qué es a lo que quiero llegar con esto, mi amado, mi amada? Lo que debe comer la iglesia es el evangelio. Porque hoy les están dando un montón de ¿qué? Golosinas y golosinas y golosinas, y están gordos, obesos, y se sienten que están, muy sanos. Pero en realidad están mal. Porque lo que deben comer no lo comen. A Pablo le decían, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? A Pablo le decían según su contexto, ¿verdad? Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Pablo, se van a aburrir en la iglesia con puro evangelio. ¿Por qué no les hablas de prosperidad en sus negocios? ¿Por qué no les hablas de intimidad en el matrimonio? ¿Por qué no les das mensajes motivacionales a los jóvenes? Sé el campeón. ¿Por qué no les llevas psicología bíblica? ¿Por qué no haces dinámicas y juegos con ellos? ¿Por qué no haces congresos?
¿Por qué no haces conciertos y eventos para que se distraigan y estén contentos? Ah, ya sé, Pablo, ¿por qué no les cuentas chistes en el mensaje? ¿O por qué no haces teatro en el culto? Es más, cancela el sermón y ponles una película y haz palomitas. Eso casi no pasa, ¿verdad? Digo, yo no sé si eso sucede en algunas iglesias, ¿verdad? A Pablo le decían, Pablo, mira la iglesia de enfrente, mira la iglesia de la esquina. Ahí ponen luces, como si estuvieran en un concierto. Hay humo, hielo seco. ¿Sí ha visto estos como los de bailongos? Hielo seco y humo. Y la gente está brincando y balbuceando y la víbora de la mar y se está convulsionando. Y se Tienen... vive, y se vive en ese tiempo eso. Se está viendo todo. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. ¿Y eso qué cree que está pasando el día de hoy? Hay mucho desorden. Claro, por supuesto. A Pablo le decían, oye, ¿por qué no les damos 3 horas de alabanza a todo volumen? Y pues 20 minutitos, ¿no? De mensaje para que no se duerman, para que no se aburren, ¿no? Mételes psicología, mételes feminismo, que todo es abierto, que todo es flexible, que Dios es amor. Dales mensajes con ideología de género, dales un mensaje ameno, predicado jocosamente por una hermana que se dice pastora. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no creen que esto sea suficiente. Siempre queremos, ¿qué ponerle? Algo más. Ah, y la Biblia sí, pero ponle algo más, ¿no? Porque no creemos que el Evangelio tenga poder. ¿Sí me estoy explicando? En algún momento, ya hace varios años, cuando yo estaba responsable de un ministerio de liderazgo de jóvenes, había un hermano, ya hace muchos años, que me decía, hermano, es que con los jóvenes hay que hacer congresos, hay que hacer eventos, hay que hacer tardeadas, hay que hacer... Y le dije, mira hermano, no estoy diciendo que eso esté mal, pero ¿tú qué crees que necesitan más los jóvenes? ¿Conocer del arrepentimiento? ¿Conocer de la palabra de Dios? ¿O estar brincando 3 horas? No, conocer de la palabra. ¿Qué santifica? ¿Qué salva? Por eso hay muchas personas, mis amados, que están en las iglesias, que se creen salvos, pero no lo son. Porque les han vendido esta imagen de que si haces todas esas cosas y participas de esas cosas, eres muy espiritual, estás bien. Pero pregúntale al cristiano promedio si sabe qué es la justificación por la fe. Pregúntale a estos chamacos que andan brincando en esos congresos y en esas tardeadas. Pregúntale si saben qué es la justificación por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pregúntales qué significa eso. No lo saben. ¿Por qué? Porque el Evangelio les parece poca cosa. No les parece importante, no les parece relevante, les parece, ay, qué aburrido, eso es para los viejitos. Pero cuando ellos se enfrentan a las dificultades del día a día, cuando ellos están enfrentando las tentaciones, cuando tú y yo enfrentamos esas tentaciones del trabajo, de la carne, de muchas cosas, ¿de qué se van a aferrar? ¿De lo que vivieron en el Congreso? No. Del Evangelio. Cuando han pecado terriblemente, porque yo sé que tú y yo hemos sido de esos que hemos pecado terriblemente, ¿qué es lo que te salva? ¿Las emociones, los chistes? No. El Evangelio. Recordar que Cristo murió por tus pecados.
A Pablo no le interesaba entretener, mis amados. A Pablo no le interesaba ser popular, ser divertido, ser famoso. A Pablo le interesaba ser obediente y ser fiel, no a la audiencia voluble y carnal, sino solamente a su Señor. Este es Jesucristo. No sé a ti, pero Pablo es mi pastor y predicador favorito. Yo creo que hoy Pablo, si estuviera en una congregación, sería la congregación más vacía del mundo. Sería una congregación de 5 personas. Guiño, guiño. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ¿tú crees que hoy aguantarían a Pablo? Y en ese tiempo, ¿Tú crees que hoy Pablo vendería libros? O sea, me refiero en cuanto a que ¿tú crees que Pablo sería tan popular como muchos predicadores hoy? Probablemente sí, pero te voy a ser muy honesto, yo no creo, no lo creo. Porque Pablo era un pastor de los que te confronta con el evangelio. No de los que te pellizca los cachetes y te deja vivir como quieres. No, Pablo era el del que te decía: oh Gálatas insensatos. Pablo me recuerda que, y no sé si a ti te pasa, porque a mí me ha pasado, que a veces te ves tentado a ceder. Estamos tan asediados por el mundo que a veces nos vemos tentados a torcer un poquito el evangelio, a bajarle un poquito el volumen. No les hables de su pecado, porque si no se van a ofender. No les hables de la cruz, porque esa palabra como que no es muy popular, ¿no? No les menciones la sangre de Cristo, porque ahorita es muy violento eso, ¿no? No sé si me estoy explicando. O sea, pensamos que le podemos echar azuquitar al evangelio para que no suene incómodo. Pero no sé a ti o a mí. ¿Has ido tú a la iglesia? ¿Has escuchado al pastor y mensajes incómodos? O sea, ¿no has ido un día a la iglesia que tú digas, salí incómodo de la iglesia? Pero salí edificado, salí bendecido. El Señor me confrontó, me humilló y me quebrantó. O sea, no fue cómodo, pero lo necesitaba. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Y esas veces que dices, ay, se pasó el pastor, pero Dios lo usó. Dios lo usó. ¿Sí me explico? Sí. Hoy en día estamos plagados de un mensaje que parece el evangelio, pero no lo es. Porque como te decía la semana pasada, ¿qué fue el mensaje que el Señor predicó? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay gente que dice que no cree en el infierno. Pero déjame decirte que si alguien predicó acerca del infierno fue el Señor Jesús. El Señor Jesús habló muy constantemente, creo que es uno de los que más ha hablado acerca de ello. Habló de aquel lugar donde hay lloro y crujir de dientes, donde no muere el gusano, donde la flama no se apaga. Incluso el mismo Señor Jesús dijo, no teman a los hombres que nada pueden hacer, teman a aquel que puede echar sus almas en el infierno. El mismo Señor Jesús. Hoy pregúntale a un pastor, al que tú quieras, si se atreve a predicar el domingo acerca del infierno. No lo hace. Muy pocos lo hacen. ¿Por qué crees? Les da miedo. ¿Por qué les da miedo? Porque no es un mensaje popular. ¿Por qué no van a recibir muchos amenes, muchos aplausos? Porque quizás van a bajar ese día las ofrendas. Porque quizás se van a ir varias familias de la congregación ese día. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Quizás tú ya no eres invitado a las reuniones familiares porque eres cristiano. Porque en tus conversaciones ya les hablas más del Señor. Y eres la burla de la familia. Y es de, ya vas a empezar a predicar. Ya vas a empezar con tu Biblia. Ya vas a empezar con esto. Mira, quítame tus alabanzas porque no me vas a evangelizar, ¿eh? Digo, veo sus caras y digo, eso supongo que no les ha pasado.
¿verdad? Sí, que Sí. ¿Verdad? Sí. Yo creo que todo cristiano sincero ha experimentado eso. Y el que no lo ha experimentado es porque de plano no hace nada, no, pues vive en su vida igual de pecado. La verdad, seamos honestos. Si tú no recibes oposición por ser cristiano, ¿qué crees que significa? Es que no eres cristiano. ¿Sí me explico? sí, O sea, si tú no recibes ataque por predicar el evangelio, es porque no lo estás predicando. Pues evidentemente, ¿verdad? Si no lo predicas el evangelio, ¿quién te va a decir algo? Pues nadie. ¿Te van a dejar qué? En paz. ¿Por qué? Porque pues estás predicando lo mismo que todos los demás. ¿Sabes por qué esas iglesias se llenan? Pues por eso. Porque están diciendo exactamente, se comportan como el mundo, viven como el mundo, tienen un mensaje agradable al mundo, son amigos del mundo, pero ¿qué crees? Dice Santiago que todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puede ser amiguito del mundo y ser amigo de Cristo, no puede ser así. Me encanta Pablo porque para él era más importante lo que opinaba Cristo que lo que opinaban los corintios. Pablo no se dio ni un milímetro para no entrar en problemas. Pablo no se dio un milímetro porque, ay, ¿quién eres tú para juzgar? Pablo me recuerda qué es más importante. Yo quiero preguntarte, ¿qué es más importante? ¿La verdad de Cristo o estar en paz con los hombres? la verdad La de verdad Cristo. de Cristo. Si tú quieres estar en paz con Dios, vas a tener problemas con los hombres. Sí. Pero si tú quieres estar en paz con los hombres, no vas a estar en paz con Dios. No puedes estar, no se puede. No se puede. Por eso tienes que escoger. Por eso el Señor Jesús decía que la senda que lleva a la salvación es estrecha, muy estrecha. Muy pocos son los que entran, muy pocos son los que pasan. Es difícil porque demanda de nosotros despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra reputación, de nuestra ansia de querer ser aplaudidos, amados, queridos. Porque somos humanos, ¿verdad? Se siente feo. Pero ¿sabes qué? Vuelvo al punto. ¿Qué prefieres? ¿Estar en paz con Dios o estar en paz con los hombres? ¿Qué es más importante? ¿La verdad del evangelio o la falsa seguridad de los creyentes tibios? La verdad del Evangelio. Yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿La verdad o la mentira? Nosotros decimos la verdad, sí, pero la verdad a veces que, no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta. Esa es la cuestión con el evangelio. El evangelio es el poder de Dios porque es la verdad. El evangelio es el poder de Dios porque ahí está la luz. El evangelio es el poder de Dios porque confronta el pecado. El evangelio es el poder de Dios porque nos llama a la santidad. El evangelio es el poder de Dios porque mata al pecador y le da nueva vida al creyente. Solo el evangelio, eso no lo puede hacer la psicología, ¿eh? La psicología no puede hacer al hombre nuevo. La educación no puede hacer al hombre nuevo. Solamente Cristo, a través del evangelio, puede hacer al hombre nacer de nuevo. Amén. Ese es el poder de Dios para salvación. Si tú quieres salvar tu matrimonio, el evangelio es poder de Dios para salvación. Si quieres levantar a tu familia, el evangelio es poder de Dios para salvación. No necesitas otra cosa. Lo que necesita la iglesia para despertar es el evangelio, que es poder de Dios. Todo lo demás es azúcar, es golosina. ¿Cómo crees que fue tratado Pablo por predicar el evangelio del poder de Dios? No, pues es que viendo cómo está escrito en la Biblia, el apóstol Pablo sufrió bastante. Y entonces, en ese tiempo que estamos viviendo, estamos en un evangelio bien paciente, bien tranquilo. No. Decía nuestro mentor, un evangelio light. Sí, ¿verdad? Pero cuando llegue lo que está escrito en la Biblia, la persecución y todo eso, ahí es donde vamos a... Mira, voy a ser un poco crudo con lo que voy a decir y espero no ofender a nadie, pero ¿sabe lo que soportaban los antiguos cristianos con tal de congregarse? No, Hasta la muerte. sí.
Sí. Hacían lo que sea con tal de estar juntos, para tomar la cena del Señor, para adorar juntos al Señor, para meditar en la palabra. ¿Hoy sabe lo que hacen los creyentes para estar juntos? Nada. Nada. Digamos, vamos a la congregación bien tranquilos, comentamos. O sea, faltar a la iglesia se ha convertido ahora en algo opcional. Antes era impensable. Antes era impensable. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Pablo nos humilla, nos enseña, nos exhorta, porque predicar el evangelio no es fácil. Él se desvelaba estudiando, enseñando la Biblia, pero la iglesia quería esta mercadería barata. Él estaba cansado, viajaba para verlos, para predicarles, pero se le trataba con desprecio, le miraban con menosprecio, ni siquiera trataban de ayudarle con algo. Déjame decirte lo que dice la Biblia acerca de lo que estas comunidades, estas congregaciones carnales y rebeldes le echaban en cara a Pablo por predicarles el evangelio. Gálatas 3:1 dice que Pablo era brusco. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 4 decían que Pablo era duro. Segunda los Corintios 11:6 decían que Pablo era muy severo. Segunda los Corintios 11 del 1 al 2 decían que Pablo era fanático. Así dicen ahora. Colosenses 2:8 y segunda de Timoteo 3:16 decían que Pablo era fundamentalista porque él decía que toda la escritura es inspirada por Dios. Decían que Pablo era machista, que era misógino. Según primera los Corintios 11, primera los Corintios 14, primera Timoteo 2:12. Decían que Pablo era homófobo porque él decía que los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. Primera los Corintios 6:9, Romanos 1 del 24 al 32. Decían que Pablo era aburrido. Primera los Corintios 9:24. Que era un exagerado. Gálatas 2 del 11 al 21. Decían que era un explotador, que les pedía mucho, que los ponía a trabajar demasiado. Gálatas 6:9. Segunda a los Tesalonicenses 3:10. Pablo decían, ¿sabes qué? Decían que predicaba mucho. O sea, hasta les molestaba que Pablo predicara mucho. Hechos 20:27. También se quejaban de que Pablo, ¿qué? Predicaba muy largo, que se tardaba mucho. No sé qué predicador fue que decía, antes las iglesias tenían un reloj afuera de las iglesias para que la gente supiera a la hora del culto y no llegaran tarde. ¿Hoy sabe dónde están los relojes? Adentro, para que el predicador no se pase del tiempo. Porque la gente, no sabes, a la hora de la predicación, les surge una prisa. ¿Les surge una prisa loca? Sí. ¿O no? Ya, todo el mundo se quiere ir. ¿Verdad? A Pablo le echaban en cara, le decían que él no era un apóstol verdadero, lo difamaban. Primera de los Corintios 15:9. Que trabajaba mucho, que no se estaba quieto. Primera de los Corintios 15:10. Le criticaban a Pablo que si tenía trabajo, que pues ¿por qué trabajaba? Le echaban en cara a las congregaciones que por qué debían apoyarle financieramente. Primera de los Corintios 9 del 7 al 14. Primera Timoteo 5:18. Le decían que por qué no tenía esposa, que por qué no tenía hijos. Primera de los Corintios 9:5, primera de los Corintios 7:32. Que era muy exigente con la santidad y el testimonio de los ministros y de los colaboradores. Primera de los Corintios 4 del 1 al 2, primera Timoteo 3 del 1 al 13. Nada más por mencionar algunas cosas que le decían a Pablo. No, sí. O sea, le tocó, mira, duro y tendido. ¿Qué es a lo que quiero llegar con esto? El evangelio es poder de Dios para salvación, mis amados. Por eso Pablo decía, lo leímos hace un momento al inicio de nuestro tiempo en la palabra, Romanos 1:16, veíamos que Pablo decía
que no se avergonzaba del evangelio. Pablo no experimentaba ningún tipo de pena, ningún tipo de vergüenza por predicar el evangelio, por vivir el evangelio, por pertenecer al evangelio. Esto es muy importante que tú y yo miremos el testimonio de Pablo. ¿Por qué razón Pablo no se avergonzaba? Aquí dice el texto. ¿Por qué Pablo no podía experimentar este tipo de vergüenza? Ahora, tú y yo, ¿por qué nos avergonzamos? ¿Por qué nos apenamos? ¿Cuándo sentimos nosotros pena o vergüenza? Allá atrás, ¿por qué? ¿Cuándo sentimos pena o vergüenza acerca de algo o de alguien? A ver, no todos. Inesita, ¿por qué a veces nos sentimos vergüenza? ¿Por qué sentimos a veces pena? Lo que sea. O sea, ¿por qué a veces, qué es lo que produce a veces vergüenza o pena? Las cosas que haces. Ok, un comportamiento, ¿verdad? El comportamiento que tenemos. ¿Qué nos produce a veces vergüenza o pena? Francis. Pues a mí lo que me pasa es de que a veces, o sea, me da pena no poder decirlo como debe de ser. Ok. Quizás un poquito las capacidades, ¿no? Las capacidades o los conocimientos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos produce pena o vergüenza? Pues entablar pláticas con una persona que sea preparada y uno no puede hablar, o sea, decir las palabras adecuadas, o sea, hablar diferente. Pero, O sea, ¿no? ¿por qué? O sea, es a lo que quiero que ustedes razonen, no para que se sientan mal, sino para el contrario, para que se motiven. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Crees que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados? Sí. ¿Crees que Jesús resucitó? Sí. Eso es el Evangelio. ¿Crees que los seres humanos son pecadores? Sí. ¿Crees que necesitamos la misericordia, la gracia y la justicia de Dios en Cristo? Sí. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios y es suficiente? Sí. No necesitas más. No necesitas más. Si tú puedes compartir eso, es más sabiduría que la que tienen los eruditos de nuestro tiempo. Es tan sencillo el Evangelio, pero tan profundo. Es tan sencillo que un niño, ¿está Geraldine ahí? No sé. No está. Bueno, ahorita te voy a poner un ejemplo. Pero es tan sencillo que un niño, si tú le preguntas esto, te va a decir, sí, lo creo. Sí. Los niños lo creen. Si tú se los enseñas, lo creen. Es tan fácil de creer. Pero lo dudamos. Porque nos parece como que muy fácil, muy sencillo. Dices, oye, esto debe estar más profundo. Le falta algo más de... algo más. Por eso Pablo decía que los griegos buscan sabiduría. ¿Sabes qué querían más los griegos? Querían que les citaran más autores, querían que les dieran más libros, querían que... Hoy en día, si tú escuchas un predicador del Evangelio que te predica esto, tú dices amén. Pero te daría más confianza si él dijera, el autor Robert Coleman dice en el libro tal, esto y esto. En el griego, el comentarista tal dice esto y esto. Y tú dices, ¿te dejas qué? Impresionar, porque dices, uy, no, sí sabe, ¿no? No sé si me estoy explicando, no estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo que esté mal, qué bueno que hay hombres preparados en la iglesia que aportan estos conocimientos, pero el Evangelio es tan sencillo que esto que te acabo de decir es el Evangelio. Pero la gente no lo cree. Pues, ¿tan fácil? ¿Algo más debe de haber? No. Solo necesitas creer. Pablo, ¿por qué no se avergonzaba del Evangelio? Porque estaba seguro, estaba tranquilo. Dice el texto que es poder de Dios.
Es poder de Dios. Que el brazo poderoso del Señor ahí está operando en el Evangelio. ¿Me explico? Esto es muy importante que tú y yo lo tengamos presente. El Evangelio es poderoso. No te dé miedo. A veces creo que en este sentido nos avergonzamos del Evangelio, no tanto por los conocimientos, no tanto por las capacidades, sino porque se nos olvida que ahí está el poder de Dios. ¿Qué jabón usan para lavar? Dime el mejor, así que digas, este está buenísimo. Ariel hace Roma. Ariel hace Roma. ¿Me lo recomienda? Para sacar todas las manchas, sin duda alguna. Sí. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado. Ok. Lavar. Pues usted me lo recomienda, ampliamente. Porque sí le ha sacado las manchas. Sí. Ahora, ¿usted me recomienda a Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque ha sacado la manchota Pues sí, del nos pecado. sacó de lo peor. ¿Me explicó? Sí. Ese es el punto al cual quiero llegar. Tú, a veces, y es importante que tú y yo nos sacudamos un poquito del sueño, porque se nos olvida qué es lo que hizo el Señor con nosotros. Si es que acaso el Señor ha hecho algo con nosotros, ¿verdad? Porque tú no puedes hablar de algo que no has experimentado. O sea, yo no puedo decir, ay, qué bella es la Torre Eiffel. ¿Por qué? Pues nunca la he visto, ¿verdad? Sé que es bonita, me han contado, hay fotos, ¿verdad? La he visto ahí en internet, pero no la he visto, ¿verdad? Me han dicho que la langosta con mantequilla es riquísima, es de lo más rico que se puede comer en mariscos, pero nunca la he probado. ¿Me estoy explicando? Sí. A veces, mis amados, hablamos con mucha elocuencia y mucha belleza de cosas que no hemos probado. Pero cuando pruebas algo que es bueno, no te cansas de hablar de eso. ¿Por qué la gente no se cansa de hablar de series mugrientas? Pues porque ya las vieron y les gustaron. ¿Por qué la gente no para de hablar de política? ¿Por qué la gente no para de hablar de fútbol? ¿Por qué la gente no para de hablar de un montón de cosas? Porque ya los veo, porque les gusta. Tú hablas de lo que amas. Hablas de lo que amas. Tú no puedes hablar de aquello que no estás enamorado, que no has experimentado. ¿Sí o no? De lo que amamos, de lo que nos dio vida. Exactamente. Entonces, evidentemente, si yo no amo la Escritura, si yo no leo la Escritura, no voy a hablar de la Escritura. Si yo no me congrego, si yo no voy a la iglesia, si yo no amo a mi congregación, ¿crees que voy a invitar a alguien a la iglesia? No. ¿Por qué? Pues porque mi congregación probablemente no me guste, me dé pena o lo que sea. ¿Me explico? Sí. Y yo sé que tú y yo hemos experimentado en algún momento este sentimiento pecaminoso de que nuestra congregación, por la razón que sea, porque todas las congregaciones son defectuosas y tienen fallas y tienen defectos, en algún momento tú has sentido ¿qué? Vergüenza de la congregación en la que estabas. Y está mal. Está mal y te has retenido de invitar a alguien. ¿Por qué? Porque dices, uy, invito para que la hermanita lo mire feo. Invito para que pase esto. Invito y mejor dices, no, mejor no los invito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Yo sé que estoy poniendo el dedo en la llaga. Pero lo que voy es a esto. No hablamos del Evangelio porque no estamos enamorados del Evangelio. Cuando las personas que tenían un encuentro con Jesús, el endemoniado gadareno, ¿recuerdas este encuentro, verdad? El Señor cruza en la barca el mar y se encuentra, este personaje le sale al encuentro, y le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? Y él dice, calla, enmudece. ¿Cómo te llamas? No, Legión, porque somos varios. Dice, no, sabemos que nosotros estamos para ir al abismo, no nos eches, ¿no? Al infierno. Permítenos que vayamos al hato de cerdos. ¿Y qué hizo el Señor? Les permitió. Porque ellos no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Y les permitió ir al hato de cerdos. ¿Y qué dice el Evangelio? Que pues, los puerquitos que hicieron se suicidaron en masa, ¿verdad?
Se aventaron, se despeñaron ahí los puerquitos, se echaron. Y este hombre, los habitantes de los que estaban ahí no se acercaban al endemoniado porque pues estaba endemoniado. Era un hombre que vivía en los sepulcros, que reventaba las cadenas, mucha fuerza, una criatura demoníaca, sobrenatural. Estaba en una situación terrible, desnudo, en harapos. O sea, imagínatelo cómo estaba, ¿no? Como hombre lobo, ¿no? ¿Has visto el hombre lobo? O sea, oscuro, feo, violento, ¿no? Y dice que cuando lo vieron estaba sentado y en su cabal juicio, como un hombre normal. Y este hombre le dice, déjame ir contigo, Señor. No, vete a tu casa. Y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Y muchas personas, no sé si tú recordarás, algunas que sanó, ¿verdad? Que les dijo, no le digas a nadie. ¿Y qué fue lo que hacían inmediatamente? Iban y le contaban. No sé si me estoy explicando acerca de lo que te quiero decir. Yo quiero que tú te preguntes realmente si verdaderamente has tenido un encuentro con Cristo. Porque los que han tenido un encuentro con Cristo no paran de hablar de Cristo. No sé si me estoy explicando. Sí. Si la mano de Cristo ha tocado tu vida, no vas a parar de hablar de Cristo. La samaritana, ¿te acuerdas? Que se encontró con él en el pozo de Jacob, ¿verdad? Y ella iba a la hora más alta del sol porque no quería encontrarse con nadie, porque la mujer samaritana pues no tenía una vida muy presentable, ¿verdad? ¿Por qué no tenía una vida presentable la mujer samaritana? Porque ella dijo que El Señor mismo, que conocía su corazón y su vida, que le dijo, ¿dónde está tu marido, mujer? no tengo marido, no lo dice que está bien, No es tu marido. Dice, porque has tenido maridos, ha tenido 5 maridos. O sea, me parece que tú eres profeta. ajá. O sea, cualquier otra persona diría, ¿quién es, no? O sea, le radiografió el alma y la vida. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Inmediatamente corre al pueblo y les dice, vengan a conocer a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Era sensible. Más que sensible, o sea, fue impactada por Jesús. Sí, ¿no? Fue impactada por Jesús. O sea, vengan a conocer un hombre que me ha dicho todo mi pasado. ¿Tú irías a que te vean todo tu pasado? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Da cuscús, ¿verdad? Que te vean ahí el cajoncito de tu vida. A ver, Inesita, a ver, vamos a ver el archivo, ¿qué dice? A ver. Y ¿verdad? Uno como que mete la cabeza en la arena, ¿no? Como avestruz, ¿no? Pero te digo una cosa, ¿sabes qué es lo que hizo Cristo? Vio su vida, pero no la humilló. No la humilló. Pero me encanta porque la mujer samaritana les dijo, vengan a conocer a este hombre. Realmente si hoy en día yo te dijera tu pasado, sí, o sea, yo no tengo ese poder, pero me refiero a esto. Cristo nos conoce. Sí. Cristo nos conoce, te conoce a ti, me conoce a mí. Él sabe las cosas que hago, que digo, que pienso. Y no me destruye. No me fulmina, debería hacerlo porque soy un pecador. Pero me permite, como dice Lamentaciones capítulo 3, nuevas son sus misericordias cada mañana. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. La mujer samaritana, por la misericordia del Señor, no fue consumida por una vida desordenada. ¿Sí me explico? Sí. La mujer que fue encontrada en el acto de adulterio que le echaron ahí, le dijeron, Señor, ¿la apedreamos? ¿Ustedes la pueden apedrear? No. Digo, en otras palabras, ¿no? Les dijo, no pueden. ¿Por qué? Porque ustedes también son culpables, ¿verdad? Se sienta libre de pecado. Claro. A lo que voy es a esto, mis amados, solamente aquellas personas que han tenido un encuentro con Cristo son las que pueden hablar de Cristo.
Tú no puedes hablar de algo que no conoces. Ahora, tú me dirás, bueno, ¿y qué pasa con las personas que son hipócritas? Hay personas que sí hablan de Cristo y no le conocen, ¿verdad? Yo te puedo decir, yo me puedo meter a investigar de París. Me puedo meter a restaurantes y me puedo ir a investigar y decirte, uy, mira, la Torre Eiffel se hizo en este año y maravilloso y tiene tantas alturas. Y te puedo cotorrear y te puedo decir infinidad de cosas. ¿Verdad que casi no hay gente así, verdad? Casi no hay gente así, ¿verdad? Que te cuenta cosas que realmente no ha vivido. Pero se nota cuando alguien ha tenido un encuentro con Cristo. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que se nota cuando alguien realmente ha conocido a Cristo? Porque se la pasa hablando de él. Pero los fariseos también iban al templo, los fariseos leían la escritura, los fariseos oraban. Tienen temor de Dios. ¿Qué? O sea, ¿por qué? Porque incluso los fariseos, déjame decirte, y el Señor Jesús les decía, ustedes recorren cielo y tierra para hacer un prosélito. O sea, hacían un convertido a su religión. Por la fe. Por un arrepentimiento, bueno, perfecto, una conversión que lo veíamos antes y cómo era, y es un cambio total. Una vida transformada. Sí, Una vida transformada muestra el poder del Evangelio. Si queremos realmente, porque tú y yo, insisto, podemos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar muchas cosas, pero al final, ciertamente, lo que le va a dar impacto a ese testimonio va a ser una vida transformada. Y fíjate lo que te estoy diciendo, una vida transformada, no una vida perfecta. no es perfecto. Pues no, pero una vida que está, ¿qué? En proceso de santificación. Que realmente se puede decir, esta persona, o sea, este es el punto importante. Te voy nuevamente a llevar a la Biblia. O sea, cuando tú ves a Pablo era un testimonio potente del poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Y el mismo Pablo constantemente no se cansa de repetirlo. Yo antes era perseguidor y blasfemo. Antes se le conocía como el implacable Saulo de Tarso. Un hombre que así estaban reunidos y se metía a las casas, pateaba como judicial la puerta y a punta de palos y con sus gañanes, nos hubiera sacado a todos aquí, nos hubieran molido a palos ahí en la banqueta. Ese era Pablo. Y Pablo, ¿sabes qué hizo? Pablo fue al ayuntamiento. ¿Aquí dónde está el ayuntamiento? ¿O la alcaldía dónde está aquí? Aquí, por donde viene de la iglesia de San Jorge. Ajá. Ah, bueno. Pues imagínate que Saulo fue ahí a las oficinas y pidió cartas, ¿sabes para qué? Para poder hacer esto legalmente. O sea, Pablo pidió permiso legal, o sea, él iba con todo, o sea, él iba con todo contra los cristianos. O sea, él decía, voy a cerrar todas sus iglesias y voy a ir con todos. Y en una de esos encuentros, en una de esas redadas, que él iba a maltratar a los cristianos, salió un muchacho llamado Esteban. Y Esteban les predicó el evangelio con valor, sin temor. Y les molestaba tanto lo que él estaba enseñando, que dijeron, ya, cállenlo. Y lo molieron a pedradas. ¿Y sabes quién aplaudió eso? Saulo. Saulo dijo, sí, échenselo. Pásenme sus abrigos para que no se ensucien. Denle con todo. Dice el texto bíblico, Saulo consentía en su muerte. Quiero que pienses en un jovencito como de 15, 20 años, predicando el evangelio. Ese era Esteban. ¿Y sabes qué hizo Saulo? Permitió y autorizó que se lo matara. ¿Sabes cuál es el poder del evangelio? Que cuando Pablo entró al cielo,
¿Sabes quién fue la primera persona que se encontró? A Esteban. El poder del evangelio es tal que se encontrarán los perseguidores y los perseguidos un día, abrigados por el amor de Cristo. Un día por la fe, es tan poderoso, por eso no te debes de cansar de predicar el evangelio. Nunca. Porque tú no sabes cuándo ese Saulo, el Saulo que te está hoy criticando, humillando, o que te corrió del trabajo, o que te trató mal, al cual tú oraste, le testificaste y si trataste de hacerle un bien. Tú no sabes cuándo Dios va a tocar su vida. Y cuando Dios toca la vida de un Saulo, ¿qué hace? Saulo ya andaba en su coche, ya encaminado literalmente a ir, ya iba con los permisos firmados, Y iba en la carretera a Damasco y antes de llegar a la caseta, ¡pum! El Señor se encuentra con él. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que las personas no saben es que cuando se meten contigo, se meten con Cristo. Lo que las personas no saben es que cuando silencian tu predicación, están acallando el evangelio. Pero el evangelio, como dice Pablo, la palabra de Dios no está presa. No la puedes encerrar. Pablo fue derribado. Pablo se cegó, literalmente se quedó ciego. Y Pablo recibe instrucciones para ir a la casa de un cristiano llamado Ananías. Yo quiero que tú pienses que hoy este Saulo que te estoy platicando, que entra a las casas, que muele a palos a los creyentes, que hoy tocara aquí. Ese Saulo tocara hoy aquí la puerta y nos dijera, ¿puedo entrar al estudio? ¿Pueden orar por mí? ¿Qué le vamos a decir? Que sí. Claro. Ananías nos muestra el poder del evangelio. Porque Ananías dice, Señor, pero este hombre es un perseguidor, ha maltratado a tu iglesia. Y el Señor le dice, recíbelo porque instrumento escogido me es este. Se le tenía miedo. Claro, era una fichita. Hoy muchos de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros vecinos, de nuestros enemigos, porque ellos se declaran nuestros enemigos, simplemente por el hecho de ser cristianos y porque no participamos de sus iniquidades, porque ponemos el plan de lectura McChain, ¿verdad? Porque venimos al estudio del miércoles, por la razón que sea somos perseguidos y seguiremos siendo perseguidos como Pablo. Si tú no te alineas a lo que ellos quieren, vas a ser perseguido. Pero el poder del evangelio nos recuerda que la palabra, como dice Isaías 55, tarde o temprano va a caer en buena tierra. Amén. La palabra de Dios no vuelve vacía, grábate eso. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Cumple el propósito para lo que es enviada. Amén. Gloria a Dios. Cuando predicas el evangelio y nadie se convierte, no hay fracaso. Tú no fracasaste. ¿Por qué? Tú predicaste. ¿El evangelio fracasó? No. Porque ellos decidieron no escuchar y no obedecer. ¿Dios fracasó? ¿Dios es mentiroso? No. Porque claramente Dios, cuando lo rechazan, es veraz cuando dice que todo hombre es mentiroso, que no hay nada bueno en el hombre. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Cuando tú predicas y te rechazan, a Dios sea la gloria. Amén. Cuando tú predicas y te escupen en la cara, a Dios sea la gloria. Amén. Cuando te cierran la puerta, cuando ya no te quieren hablar, a Dios la gloria. Amén. 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 Porque tarde o temprano
Saulo va a ser derribado. Y un día veremos a Saulo tocar a la puerta. ¿Pueden orar por mí? Amén, amén. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Ananías, ¿qué le dijo? Hermano Saulo, recibe la vista. Yo no sé tú, pero yo quiero que muchos de mis hermanos, de mis familiares, de mis amigos, de mis vecinos reciban la vista, que puedan ver claramente el amor de Dios, su justicia y el evangelio. Yo quiero que lo vean. Amén. Pablo decía en Romanos acerca del el deseo. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 9. Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Versículo 2. Romanos 9:2. Pablo dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿A ti no te duele? ¿A ti no te duele? A mí me duele terriblemente. Pues sí, porque nos rechazan. Pero no es tanto que nos rechacen a nosotros. ¿Te acuerdas de Samuel, no? Que le decían, Señor, es que quieren un rey. Y decía, es que me están rechazando. No, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Cuando tú predicas el evangelio y lo rechazan, no te están rechazando a ti. Porque no es que lo acepten por ti. No es que el evangelio tenga eficacia por ti. El evangelio tiene eficacia porque es el poder de Dios para salvación. Por eso es triste, porque no te están rechazando a ti, no me están rechazando a mí, no están rechazando al estudio, no están rechazando a tu congregación, no están rechazando tu teología, están rechazando a Dios mismo. Están rechazando la vida eterna, están rechazando ser salvos, están rechazando ser perdonados, están rechazando la justicia, la santidad, la vida. Se quieren morir, se quieren ir al infierno. No pueden ver con claridad, están enceguecidos. Por eso, como decía mi hermano hace un momento, necesitan ser convencidos por el Espíritu Santo. Tú no conviertes a nadie. Tú no conviertes a nadie. Debemos de arrancar esta ilusión de que nosotros somos los que convertimos a alguien. No, mi amado, tú no conviertes a nadie, gracias a Dios. Amén. Porque si tú convirtieras a alguien, implicaría entonces que tú tienes poder y que la salvación es, no es por ti. Es por el poder de Dios a través del evangelio. La palabra cambia al hombre. Pablo dice que el evangelio es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso yo no puedo pretender que la gente se salve por medio de que vean mi conducta. Sí, que vean tu conducta, pero predica el evangelio. ¿Qué decíamos la semana pasada? Que debemos nosotros santificar al Señor en nuestros corazones y estar, ¿qué? Siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro 3:15. Tú y yo debemos santificarnos y debemos estar preparados para presentar defensa. Sí, échale ganas, corrige tu vida, mi hermano. Nunca va a ser perfecta, de una vez te lo digo. Siempre van a encontrar pecas, ¿eh? Sí. Siempre. Tus hijos siempre te van a decir, ay mamá, pero si tú eres así. Sí. Ay papá, pero si tú eres asado. Siempre te van a estar echando habladas. Sí, es así. Sí, soy pecador. Sí, soy pecador. Pero no te vengo a hablar de mí. Te vengo a hablar de aquel. Como diría el ciego de Juan capítulo 9. Lo único que yo sé es que antes era ciego,
y ahora veo. ¿Qué crees que decía Pablo? Yo lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. El Saulo que tocó la puerta y que vino con los ojos llenos de escamas. La misericordia de Dios, ¿qué hizo? Le tiró las escamas de los ojos. ¿Y sabes qué hizo Saulo en ese momento? Dice Hechos que enseguida predicó el Evangelio. Él no se estuvo esperando. Él no se estuvo diciendo, bueno, voy a tomar un curso, vamos a ver. No, inmediatamente predicó. ¿Por qué? Porque ya había vivido un encuentro personal con Cristo. Por eso nuevamente te insisto y te vuelvo a insistir. Si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo para salvación, puedes hablar lo que tú quieras, pero no va a usarte Dios hasta que tú no tengas un encuentro personal con el Señor. Necesario es una vida transformada. No una vida perfecta, pero sí una vida transformada. Que se vea que Dios obró un milagro. Y fíjate, esto es muy importante porque tú podrías cambiar algo de tu conducta. ¿Te acuerdas que te he dicho eso en algún momento, verdad? Tú podrías, si tú quieres, dices, bueno, yo tengo el hábito de fumar, yo podría decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy a disciplinar y voy a dejar de fumar. Tú podrías hacer eso. Eso no es un milagro. Muchas personas carnales, no cristianas, han dejado de fumar, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muchas personas no cristianas han dejado de tomar, ¿me explico? Porque hay una fuerza de voluntad y a través de muchas cosas. Eso no es una vida transformada. Pero cuando tú ves a Pablo, el hermano, el misionero, y miras hacia atrás y ves a Saulo, el que sacaba de las greñas y molía palos a los cristianos en la calle, ves una vida transformada. Porque ese hombre odiaba a Cristo, odiaba el Evangelio. A mí cuando, así que luego les predicaba a las personas en el trabajo. Y decían, sí, porque allá en la fábrica había muchos cristianos de diferentes. Uno, dos, así, ¿no? Dice, ¿qué cristianos? Ve, no, tal, es cristiano, ve cómo es. Y yo le decía, que no ponga los ojos en el hombre, pon la perfección de Cristo, que es el único, que es perfecto. Nosotros somos seres humanos, cometemos errores. Claro. Pero pon los ojos en Cristo, Él es perfecto. ¿Y por qué eso? Porque muchos daban mal testimonio. Y esa es una cuestión ahí que también debemos nosotros ser honestos. Ser honestos en el sentido de que muchas veces nosotros hemos sido tropiezo para el Evangelio. Sí. El Evangelio es poder de Dios, eso es innegable. Y Dios puede salvar a las personas incluso a pesar de tu testimonio. Gracias a Dios. Sí, amén. Imagínate si dependiera de tu testimonio la salvación de la gente. No, pues estaremos fritos. Si dependiera del testimonio de otras personas, no. Es a pesar de tu testimonio que Dios salva por medio del Evangelio. Pero ciertamente una vida transformada es un gran testimonio de la obra del Evangelio. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces es por esa razón que quiero animarte a esto. Pablo mismo decía, y fíjate la carga. Me quedé en el versículo 2, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Romanos 9:3, Pablo decía, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Imagínate para Pablo, el ex fariseo, el ex maltratador de cristianos, un hombre que era judío hasta los tuétanos, ver a sus hermanos, a sus paisanos, rechazar a Cristo. Pablo veía cómo los judíos, Pablo incluso sufrió golpizas por el Evangelio. Sí. A Pablo literalmente en Listra lo apedrearon hasta casi dejarlo muerto. ¿Tú crees que Pablo tenía algo de qué quejarse? No.
No porque Él les había hecho lo mismo. Y esa es una cuestión que debería también motivarnos a esto. A veces somos como Jonás, mis amados. A veces somos como Jonás y el Señor nos dice, ve y predica, y tú dices, no. No, porque quiero que esta persona se pierda. Así somos de duros, de crueles, de malvados. Decimos a esta persona, no quiero que escuche el Evangelio. Yo no quiero. No quiero. Yo no. O sea, a veces hay personas que dicen, no, o sea, yo sé que le debo predicar a estas personas, yo sé que debo amar a estas personas, pero no quiero hacerlo. Porque me caen mal, porque me han hecho daño, porque estoy enojado. Somos como Jonás. ¿Y sabes qué hacemos? Nos alejamos, ponemos tierra de por medio. Pero ¿sabes qué es lo que hace Dios? A ver, Señor, usted no va a hacer lo que usted quiere, usted va a hacer lo que yo le mandé a hacer. Es difícil. Es difícil porque el Evangelio nos confronta, nos humilla. Charles Simeon decía que el verdadero Evangelio confronta y humilla al pecador y exalta al Salvador. El punto no es que te conozcan a ti, sino que conozcan a Cristo. ¿Qué te puedo decir, mi amado, mi amada? Yo de los pecadores soy el primero. Yo de los pecadores soy el primero. Yo he dado pésimos testimonios. Yo sé, y yo sé que tú te reconoces también conmigo, que quizás no le has dado el mejor ejemplo a tu familia, a tus hijos, a tu cónyuge, a tus vecinos. No has sido un buen trabajador, quizás has dado mal testimonio en tu trabajo, porque faltas, porque mientes, porque no has sido responsable, porque has botado trabajos. Pero te has jactado de decir, uy, soy bien cristiano, ¿verdad? Porque ponías en tu trabajo tus alabanzas, pero eras bien mal hecho, ¿verdad? Nosotros muchas veces somos causa de vituperio del Evangelio. Por eso nos avergüenza, no por el Evangelio, sino porque nosotros somos la mayor vergüenza. Esa es la realidad. Pero te quiero animar el día de hoy a esto. El Evangelio que predicas a los demás, predícatelo primero a ti mismo. Porque la primera persona que necesita encontrar el perdón de Dios de sus propios pecados eres tú. Tú no vas a pararte con tu vecino, con tu familiar a decirle, yo te vengo a traer esto porque yo soy. No, Señor. Nosotros somos, como diría aquel evangelista, somos como un mendigo, como un indigente, que le dice a otro indigente dónde encontró su pan. Estamos igual de sucios. Estamos igual de miserables y de necesitados. Yo nada más te comparto el pan de vida. Esperemos, ¿verdad?, que el Señor nos mueva a reconocer el poder de Dios para salvación. Él tiene poder para salvar tu vida. Él tiene poder para salvar tu hogar, tu matrimonio. Él tiene poder para salvación a todo aquel que cree. Él tiene poder. Amén. Y es que dice, por ejemplo, que nosotros como cristianos no podemos decirle a la persona, arrepiéntete si no nos hemos arrepentido. Claro. Perdona, pues si yo no he perdonado. Claro. Y muchas cosas de esas están en nosotros, ¿no? Que tenemos que cambiar todo eso para decirle a la persona. Exacto. Y es por esa razón, por ejemplo, el Sermón del Monte le decía el Señor Jesús, dice, nosotros somos como esa persona que quiere sacarle la paja, esa pelucita, ¿verdad? Esa pestañita en el ojo ajeno, pero nosotros dice que traemos, ¿qué? Una viga así en los ojos, ¿verdad? Tremenda, o sea, traemos nosotros muchas cosas que resolver primero. Y le dice, primero saca tu viga y después... Ahora, eso no, imagínate, o sea, y eso no quiere decir que te la pases
corrigiéndote a ti mismo y nunca prediques el evangelio, porque si no, imagínate, ¿cuándo vas a estar teniendo una vida perfecta? Nunca. Por eso nuevamente te insisto, el evangelio te lo predicas no una vez, te lo predicas ¿qué? Todos los días. Todos los días recuerdas que Cristo murió por tus pecados. Todos los días te recuerdas eso. ¿Sale? Y así como tú te lo recuerdas, se lo recuerdas a otros. De manera que los dos están sacando su viga del ojo, se están sacando su paja del ojo. Porque todos necesitamos el evangelio. Los jóvenes en la iglesia necesitan el evangelio. Las mujeres en la iglesia necesitan el evangelio. Los pastores necesitan otra vez escuchar el evangelio. Te digo por qué. Porque lo predicamos tanto que, ¿qué crees? Que en nuestras vidas, a veces, no vivimos el evangelio. Yo estoy seguro que todo pastor sincero te va a decir que en su matrimonio y en su casa, a veces falta el evangelio. Porque a veces somos legalistas. El poder de Dios para salvación está en el evangelio. Por eso tú te lo tienes que predicar todos los días. Y tener cuidado porque hay dos extremos del evangelio. Hay dos extremos peligrosos para predicar el evangelio. A veces predicamos un evangelio legalista en el cual le decimos a la gente, Dios te salva, pero tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y si no, probablemente no seas salvo. No, porque el evangelio es suficiente, no necesita tus obras. Las obras que tú haces son una evidencia, pero no hacen necesaria la salvación. ¿Me explico? Y el otro extremo que tenemos también es un evangelio de hipergracia, o en términos técnicos o teológicos, un evangelio antinominiano. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Has escuchado que la gente dice, es que ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia? ¿Se ha escuchado esa expresión? Sí. ¿En qué contexto lo dicen? ¿En el diezmo? ¿Cuando dicen el diezmo? Ok, lo dice para el diezmo. ¿Para qué otra cosa dicen? Es que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. ¿Por qué lo dicen? Este enfoque de hipergracia antinominiano, lo que está haciendo es decir, bueno, yo ya no necesito obedecer la ley, yo ya no necesito obedecer la palabra de Dios. Si el evangelio dice que no necesita mis obras, entonces pues no necesito vivir de una manera mejor, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces vemos a personas que se dicen cristianas, pero evidentemente tienen un testimonio que lo contradice completamente. ¿Por qué? Porque se dicen cristianas, pero evidentemente su vida no refleja obediencia. Por eso el evangelio que tú y yo tenemos que predicar debe estar en un correcto equilibrio. No puede ser legalista, es decir, que diga muéstrame tus obras, pero también por el otro lado, la fe sin obras está muerta. El verdadero evangelio, mis amados, debe descansar en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, pero el verdadero evangelio también nos debe motivar a vivir de una mejor manera para glorificar a aquel que dio su vida por nosotros. No sé si me estoy explicando. Es por esa razón, insisto, que una vida transformada es el mejor testimonio que tenemos del evangelio. Pablo no solamente dijo, ya creí, y se sentó en la congregación y se puso a cantar, alabaré. No. ¿Qué hizo Pablo? Se dedicó a predicar. Y sobre todo su vida se esforzó constantemente en vivir en santidad, en vivir buscando agradar al Señor. Él sabía que era salvo, ya no tenía que hacer nada para ganar su salvación. Pero ahora, gracias a que él ya tenía la salvación, ¿qué es lo que tenía que hacer? Vivir de acuerdo a eso. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, mis amados, quiero que hoy te quedes con eso, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. La próxima semana vamos a hablar acerca de estrategias para el evangelismo y las bases del evangelismo. ¿Sale? Entonces te voy a hacer algunas sugerencias, algunos tips y vamos a platicar un poquito. Va a ser un poquito más
más práctico, ¿sale? Te voy a plantear algunas estrategias bíblicas de las cuales tú puedes utilizar para predicar el Evangelio, ¿sale? Y yo te voy a dejar de tarea, nuevamente te voy a instar a que en esta semana hagas el intento, hagas el esfuerzo, tengas el deseo y el empeño de hablarle a alguien de Cristo. No importa si te rechazan, no importa si te tratan feo, no importa eso. Lo único que es importante es que tú empieces a hablar de Cristo, ¿sale? Compárteles también el estudio, compárteles el plan de lectura McChain, compárteles de lo que has aprendido, de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Has aprendido algo hoy? Sí, mucho. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo predicar? ¿Qué aprendimos hoy? Ahí se me fue. ¿Qué aprendimos? Pues lo del Evangelio. ¿Ok? ¿Pero qué aprendimos hoy? O sea, si tú le platicaras a alguien allá afuera, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿De qué se trató la clase? De hablar de Cristo. Ok. ¿Nada más? O sea, es a lo que quiero llegar. El poder del Evangelio. Exacto. Entonces, tú cuando salgas hoy, que venga a tocarte un cliente, ¿verdad? Que te vengan a preguntar, oye, ¿qué están haciendo ahí? Ah, mira, pues estamos tomando este curso, así. Hoy hablamos acerca de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hoy tú ya puedes hablar de algo de Cristo. Cada semana tú puedes hablar de algo de Cristo. Sí, en todo. Yo voy a las tortillas, le hablo a la muchacha. Ahorita le hablé al que me trajo del mototaxi. Y me pidió ayuda una profesora, bueno, Eduardo me dijo que está compartiendo la palabra, que necesita oración. Es la primera vez que le hablan, segunda vez. Y pide ayuda para su mamá porque está algo mal del corazón. Pero sí, también por ahí me habla. Pero es un hábito, ¿está de acuerdo? Necesita apoyo de oración, luego ayúdame a hacer oración. Ya, Claro. pues, Pero ese es el punto. O sea, lo que voy es a esto. Nosotros nos cruzamos con mucha gente todos los días. yo, por ejemplo, le digo, Señor, Cristo me ama, pero usted también. Arrepiéntase, entregue su vida al Señor. Aunque me pone así, no me interesa. Yo ya le hablé, Señor, tú sabes, yo ya le dije. Ya no, ¿Qué más? Voy a las tortillas, digo, Cristo te ama. O sea, cuando tú predicas el Evangelio, ¿qué crees? La bola, ¿y dónde está? En su cancha. Lo que él haga con eso, o lo que él o ella hagan con eso, ¿qué crees? Ya dependen de ellos con el Señor. El Señor va a tratar con ellos. Ahora, eso no quiere decir que tú le prediques una vez a alguien y se acabó. Si puedes predicarles más y más y más y más y más, si nada más te vas a cruzar con una persona una vez, pues le das esa vez. En el tianguis, Pero si tú te encuentras con una persona habitualmente, dale. Si la tienes en tus contactos del teléfono, ¿qué le compartes? ¿Memes? ¿Chismes? No, pues compártele del Evangelio. ¿Sí me estoy explicando? O sea, tienes que ser intencional. No esperes que te vengan a tocar a la puerta y que te digan, oye, ¿me puedes predicar el Evangelio? No. Tienes tú que hacer tu chamba. Y sobre todo, esforzarte en la gracia de Dios para llevar una vida transformada. Sí, vamos a las tortillas, hay oportunidad. Vamos al pan también. Vamos a Exacto. Sí. Entonces, ese es el punto en el cual, es más. Algo muy sencillo, que yo he visto incluso que la gente rompe como que se saca de onda. Habitualmente ahorita tenemos nosotros la decimos buenos días, buenas tardes, no sé, ¿no? Pero encontrar la manera en conversaciones fluidas de decir, bueno, cuídense mucho, tengan un excelente día, Dios les bendiga, Dios les prospere. Es más, que tú les digas simple y sencillamente, ¿puedo orar por ti? Eso les cambia completamente el cassette. ¿Cuántos viven en casa y cuántos viven en departamento? ¿Cuántos viven en casa? Casa. Ok. ¿Cuántos viven en departamentos? ¿Sí? Ok. ¿Tienes departamento enfrente? ¿No? ¿Tienes departamento enfrente? O sea, es una casa, pero cada quien tiene su... Ajá. Por eso es casa o departamento. No es casa. Ah, ok. Pero tienes vecinos, inmediatos, cercanos, próximos.
¿Conoce sus nombres? Sí. Ok. Tu tarea esta semana, yo voy a estar aquí acosando a Francis. Tu tarea esta semana es, ora por ellos. De manera específica. Y después cuando te topes con ellos, en una conversación casual, no sé, del agua, del gas, de la basura, de esas cosas que tienen vecinos, ¿no? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Ah, esto, aquello. Oye, esto, aquello. Te empiezan a compartir sus dramas existenciales. Oye, estoy orando por ti. No se lo va a esperar. Te lo firmo que no se lo va a esperar. Es más, dile, ¿puedo orar por ti? Y te va a decir, ¿qué crees? ¿Qué crees que te va a decir? Que sí. Y empiezas a preparar la tierra para la semilla. Pero eso lo vamos a ver la próxima vez, cuando veamos estrategias para evangelizar. ¿Sale? Tips y sugerencias para evangelizar. ¿Sale? Y vamos a platicar un poquito de cosas que yo he hecho, que yo he visto que otras personas han hecho. Sugerencias. Vamos a abrir como un mapa para que tú digas, quiero empezar a practicar eso. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a trabajar sobre eso. Pero no te olvides de una cosa, no te avergüences del evangelio. No tienes nada que avergonzarte por creer en Cristo, ni por ni por venir a un estudio. No importa lo que te estén diciendo, ni cuánto te estén molestando, ni te estén acosando. No dejes de predicar a Cristo. Ahí está el poder de Dios para la salvación de los tuyos y de ti mismo. ¿Sale? Vamos a orar. Dice el Señor, por sus llagas ya fuimos nosotros curados. Cuando me dicen que están enfermos, el Señor dice, por sus llagas ya fuiste curada. Así es que clavó todas las enfermedades en la cruz, pero arrepiéntete, entrégate y dáselo. Amén. Yo ya, si no, ¿verdad? Caso, yo ya. Es un hábito, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor, en el cual hemos sido, Señor, edificados en tu palabra, Señor. Nos has mostrado el poder del evangelio, Señor. Nos has mostrado que es poder tuyo, Señor, poder de Dios para salvar nuestras vidas, Señor. Que es a través del evangelio, Señor, que tú nos conviertes. Es a través del evangelio que nos confrontas. Es a través del evangelio que nos edificas. Es a través del evangelio que nos humillas y nos levantas al mismo tiempo. Es a través del evangelio, Señor, que tu iglesia puede permanecer firme y adelante, Señor. Sin el evangelio, Señor, un día nos vamos a encontrar como aquella congregación, Señor, que un día se le va a subir la hierba y ya no va a saber ni para dónde está yendo, Señor. No permitas que en nuestra vida, Señor, haya algo más que el evangelio. No permitas que pensemos que el evangelio necesita ayuda, que el evangelio necesita algo más. Muéstranos, Señor, ayúdanos a liberar el león del evangelio. El evangelio se defiende solo, Señor. Padre Santo, que dejemos de ser cristianos cobardes y mudos y empecemos a ser cristianos vehementes y empecemos a ser cristianos valientes y empecemos a ser cristianos intencionales a la hora de compartir el evangelio. Padre Santo, es tan triste ver a los cristianos, Señor, no saber decirse cristianos y ni siquiera saber por qué son cristianos. Señor, muéstranos el poder del evangelio. Quita todo espíritu, toda sensación, todo pensamiento de obstáculo, de vergüenza, de pena. Que esa pena que sentimos por nuestros pecados sea compensada, Señor, por un espíritu que nos mueva a vivir en santidad. Que esa pena y esa vergüenza que sentimos por nuestra ignorancia sea motivada por un impulso, un hambre de tu palabra. Que esa pena y esa vergüenza, Señor, sea compensada por una fe inquebrantable, inconmovible. Que nuestro miedo al rechazo, Señor, de los hombres sea superado por nuestro temor santo del qué dirás de nosotros en aquel día. Señor, muéstranos que es más importante estar en paz contigo que en paz con los hombres. Muéstranos que es más importante la verdad que la mentira. Oh Señor, devuélvenos al valor y al denuedo de aquellos primeros creyentes que daban su vida y comprometían su vida para predicar el evangelio.
que no había ni un solo lugar donde no se supiese que había cristianos. Señor, ayúdanos a llenar, Señor, los corazones, las mentes, los hogares, las familias, Señor, con la verdad del poder del Evangelio. Gracias, Señor, por esta reunión. Toma este tiempo nuevamente en tus manos. Nos despedimos en tu paz. Gracias, Señor, por las personas que oran, que asisten, que ofrendan, Señor. Gracias, Señor, por el poder del Evangelio, Señor. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros, Señor, estamos más que seguros de que tenemos lo mejor en Cristo. Nos despedimos en tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Y tu palabra nos dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, recuérdanos que toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Tú nos has prometido que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tu iglesia en Cristo dice, amén. Mis amados, gracias por acompañarnos en otra transmisión más de Ministerios Voz que Clama, Fundamentos de la Fe. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Muy bendecidos en el Señor y desafiados a predicar su palabra. Yo espero que usted también hoy haya estado desafiado, desafiada a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Sale? Si este mensaje ha sido de bendición para usted, compártalo compártalo con sus amigos y familiares. Síganos a través de nuestras redes Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Estamos compartiendo plan de lectura McChain todos los días, Fundamentos de la Fe los miércoles y el viernes a las 6 de la tarde. Nos vemos el viernes, mis hermanos. Estamos estudiando los atributos de Dios. ¿Sale? Échele ganas, cuídese mucho, no se me desanime. Sé que son tiempos difíciles, pero el Señor está con nosotros. Hablemos del Evangelio, no nos cansemos de testificar de Cristo. Tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Ánimo y adelante. Y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.